Confirmado, Engin Akyurek rompe el silencio. Triste noticia. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta detrás del silencio más esperado en el mundo del espectáculo? Hoy te traemos una exclusiva que ha dejado a todos boquiabiertos. Engin Akyurek, el actor que conquistó millones con su talento y misterio, finalmente rompe el silencio. Pero no es cualquier declaración, se trata de una noticia que tiene a todos en shock, una revelación que podría cambiar por completo la percepción que teníamos de este ícono turco. Durante meses, los rumores se han desatado como un incendio imposible de controlar. ¿Por qué Engin desapareció de las cámaras y de las redes sociales? ¿Está enfrentando una crisis personal? ¿O acaso hay algo más oscuro y profundo detrás de su silencio? Hay quienes aseguran haber visto señales de una despedida, mientras que otros hablan de un nuevo proyecto secreto que podría marcar un antes y un después en su carrera. Pero hoy, todo eso llega a su punto más álgido. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de tensión, con revelaciones inéditas, testimonios que pocos conocen, y especulaciones que no dejarán indiferente a nadie. Desde sus inicios hasta este momento crucial, exploraremos las sombras que han rodeado su vida y su carrera, y analizaremos cómo esta noticia afecta no solo a Engin, sino también a sus millones de seguidores alrededor del mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta y otras historias exclusivas. También déjanos tu like si quieres que sigamos revelando más secretos detrás de tus celebridades favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñanos en esta travesía para descubrir qué hay detrás del silencio de Engin Akyurek. ¿Estás listo? Comenzamos. Para entender a Engin Akyurek, uno de los actores más reconocidos y admirados de Turquía, es imprescindible sumergirse en sus raíces, en esa infancia y juventud que moldearon no solo su carácter, sino también la fuerza interior que lo ha acompañado en cada desafío. Engin nació en la tranquila ciudad de Ankara, en una familia humilde pero llena de valores. Desde pequeño, mostró una sensibilidad especial hacia el arte y la expresión. Sus padres, aunque con pocos recursos, se esforzaron para darle una educación que fuera mucho más que libros y números, querían que aprendiera a soñar. Sin embargo, la vida no siempre fue fácil. Entre la responsabilidad de ayudar en casa y los estudios, Engin enfrentó momentos de incertidumbre que lo marcaron profundamente. Cuenta la leyenda familiar, y algunos amigos cercanos han confirmado, que Engin fue un niño reservado, con un mundo interior tan vasto que a veces parecía estar en otro universo. En la escuela, no siempre encajaba con los demás, y fue en ese aislamiento donde encontró un refugio en la lectura y el teatro escolar. Sin embargo, nadie habría imaginado que aquel joven tímido algún día llenaría estadios y conquistaría miles de corazones frente a las cámaras. Una de las especulaciones más comentadas en círculos cercanos a la industria es que durante su adolescencia Engin atravesó una etapa complicada, marcada por la pérdida de una figura cercana. Un mentor o tal vez un familiar, que lo impactó emocionalmente. Esta pérdida habría sido clave para que el joven se volcara aún más hacia la actuación, buscando en el arte una forma de canalizar ese dolor inexplicable. Cuando llegó el momento de elegir su futuro, Engin decidió estudiar literatura turca, pero el destino le tenía preparado algo diferente. Su verdadera pasión por la actuación comenzó a tomar forma cuando, casi por casualidad, participó en un concurso universitario de teatro. Su actuación no solo sorprendió a sus profesores, sino que encendió una chispa dentro de él que jamás se apagaría. Pero, como toda historia con tintes de suspenso, no faltaron los obstáculos. Se dice que en sus primeros intentos por ingresar a la industria del entretenimiento, Engin enfrentó rechazos, dudas y momentos de soledad que lo hicieron cuestionar su camino. ¿Cómo un joven de un pueblo pequeño y con tan poca experiencia podía aspirar a la fama y el éxito? Muchos dudaron, pero él jamás perdió la esperanza. Además, durante estos años formativos surgieron rumores que hasta hoy siguen dando vueltas en redes y círculos íntimos. ¿Acaso Engin tuvo que ocultar algo importante sobre su identidad para poder avanzar? ¿Se enfrentó a presiones invisibles dentro de la industria que moldearon su carácter reservado y su aparente distancia con los medios? Lo cierto es que esa etapa de su vida, llena de dudas, pérdidas y silencios, fue la que templó su espíritu y le permitió construir una carrera sólida y respetada.
El niño tímido de Ankara estaba en camino de convertirse en un hombre que, más allá del talento, demostraba una fortaleza emocional admirable. Después de descubrir su pasión y dar los primeros pasos en el teatro universitario, Engin Akyurek decidió que su destino estaba en la actuación profesional. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el camino hacia la fama no fue sencillo ni directo. Este capítulo está lleno de giros inesperados, rechazos, secretos y ese impulso imparable que solo tienen quienes están destinados a brillar. Nada más salir de la universidad, Engin se enfrentó a la cruda realidad del mundo artístico. Las puertas no se abrían fácilmente y la competencia era feroz. En una industria dominada por conexiones, fama instantánea y apuestas arriesgadas, el joven actor debía demostrar mucho más que talento, necesitaba resistencia y astucia. Se dice que durante sus primeros meses en Estambul, Engin vivió momentos de precariedad económica. Algunos rumores indican que llegó a trabajar en cafés y tiendas para mantenerse, mientras audicionaba incansablemente, a veces sin recibir ni una llamada de vuelta. ¿Sabías que hubo un papel que perdió por un solo voto en una audición, y que casi lo hace abandonar todo? Pero su perseverancia era imparable. Una de las historias más intrigantes y poco conocidas es aquella en la que Engin, en una audición clave para su primer gran papel en televisión, enfrentó un momento de gran tensión. Su nerviosismo casi le juega una mala pasada, pero un consejo inesperado de un mentor desconocido lo ayudó a encontrar esa conexión emocional que cautivó a los productores. Esta anécdota, poco documentada pero revelada en círculos íntimos, habla de la importancia de la guía y el apoyo invisible que a menudo no llega a la prensa. A medida que comenzaron a llegar pequeños papeles en series y películas, se empezaron a escuchar murmullos entre la prensa rosa y en redes sociales. Algunos aseguraban que Engin era difícil para trabajar, reservado hasta el punto de parecer frío. Otros especulaban que detrás de esa actitud había un trauma personal que lo hacía evitar las cámaras fuera del set. Incluso circularon rumores sobre diferencias con ciertos productores que lo llevaron a pausas inesperadas en su carrera, lo que muchos interpretaban como un boicot silencioso. Pero Engin Akyurek tenía un secreto, su talento en pantalla era tan auténtico que empezaba a atraer a directores visionarios dispuestos a apostar por él, pese a las sombras que lo rodeaban. Fue así como llegó su gran oportunidad, un papel protagónico que no solo le daría fama, sino que lo convertiría en un símbolo de la nueva generación de actores turcos. Sin embargo, esta oportunidad no estuvo exenta de tensiones. Se comenta que la producción estuvo plagada de conflictos internos y presión extrema. Engin, siendo joven y relativamente inexperto, tuvo que aprender a navegar en ese ambiente hostil sin perder su esencia ni su salud mental. Algunos compañeros recuerdan que, en ciertos momentos, parecía estar al borde del agotamiento, luchando por mantener el control y la profesionalidad. Además, la fama repentina trajo consigo otro tipo de desafíos, rumores de romances con compañeras de set, especulaciones sobre su vida privada y ataques sutiles en la prensa que intentaban manchar su imagen. Pero Engin optó por el silencio y la discreción, dejando que su trabajo hablara por sí mismo. Este capítulo inicial en su carrera, lleno de altibajos y secretos no revelados, fue la base que cimentó el carácter del actor que hoy conocemos, un hombre fuerte, resiliente, y decidido a no dejarse vencer por las adversidades. Tras años de lucha silenciosa, rechazos dolorosos y un sinfín de puertas cerradas, finalmente el momento llegó. El nombre de Engin Akyurek comenzó a resonar con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Fue como si el mundo, de pronto, despertara ante el magnetismo de su presencia, su mirada intensa y su habilidad para transmitir emociones con una sola pausa en el guión. Su salto definitivo ocurrió con su participación en Fatmagul Unsuku N.E., una serie que no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que también lo convirtió en un referente internacional. A su lado, la talentosa Beren Saat. Juntos, dieron vida a una historia poderosa que tocó temas sensibles como la violencia, la justicia y la redención. El papel de Kerim, interpretado por Engin, lo transformó en símbolo de sensibilidad masculina, un hombre roto por su pasado pero valiente para enfrentar su redención. La audiencia no solo lo amó, lo idolatró. Pero el precio del éxito no tardó en hacerse sentir.
Mientras las cámaras lo perseguían y los premios comenzaban a llenar sus vitrinas, Engin enfrentaba algo mucho más complejo, la invasión a su vida privada. Las exigencias inhumanas del estrellato y los rumores cada vez más persistentes. Se hablaba de romances secretos con actrices, de cláusulas contractuales que exigían silencio absoluto sobre sus vínculos personales, e incluso de un supuesto pacto de confidencialidad con uno de los canales de televisión más influyentes de Turquía para proteger su imagen pública. Algunos tabloides llegaron a insinuar que Engin ocultaba algo más profundo, una parte de su identidad que no podía mostrar en público por miedo a las consecuencias. Estas especulaciones, que iban desde su orientación sexual hasta su supuesto desinterés por la fama, lo colocaban en el centro de la controversia, mientras él se aferraba a su característica respuesta, el silencio. Nunca una palabra fuera de lugar. Nunca una confesión. Solo sus personajes hablaban por él. Pese a todo, la fama siguió creciendo como un tsunami. Su interpretación en Kara para Aşk, junto a Tuba Büyüküstün, lo catapultó aún más. El público internacional lo descubrió, especialmente en América Latina y Medio Oriente, donde fue comparado con galanes clásicos como Omar Sharif o Alain Delon. Su rostro aparecía en revistas, sus entrevistas eran traducidas a múltiples idiomas y su nombre era coreado por multitudes en festivales y entregas de premios. Pero la presión era abrumadora. Entre bastidores, se decía que Engin comenzaba a mostrar señales de agotamiento emocional. Algunos miembros de producción contaban que solía aislarse entre escena y escena, escuchando música melancólica o escribiendo en un cuaderno de notas personales que nunca dejaba a la vista. ¿Qué escribía? ¿Eran guiones, poemas o desahogos? Incluso surgieron voces que afirmaban que estuvo a punto de abandonar la actuación en el punto más alto de su fama, tras sufrir una fuerte crisis personal durante una grabación. Un amigo cercano reveló que Engin se sintió abrumado por la presión de interpretar constantemente al hombre perfecto, cuando en realidad, como él mismo habría dicho, solo quiero ser yo, sin máscaras, sin guiones. Pero en lugar de huir, transformó esa lucha interna en arte. Cada nuevo papel era más profundo, más oscuro, más comprometido. La crítica comenzó a hablar de un Engin renacido, no solo como actor, sino como símbolo de una generación que exige verdad y vulnerabilidad en pantalla. Este ascenso fulminante, lleno de aplausos y controversias, marcó para siempre a Engin Akyurek. Ya no era solo un actor, era un fenómeno cultural. Un ídolo silencioso que brillaba sin escándalos, pero rodeado de preguntas sin respuesta. Y en ese misterio, precisamente, se forjó su leyenda. Era una tarde cualquiera en Estambul, hasta que todo cambió. Frente a un set silencioso, con las luces cálidas apenas iluminando el rostro de un hombre acostumbrado al misterio, Engin Akyurek aceptó hacer lo que más había evitado durante años, hablar. Hablar de él. Sin guión. Sin personaje. Sin protección. La entrevista, transmitida por un canal cultural que pocos esperaban que tuviera semejante impacto, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. No fue por polémicas ni escándalos, sino por la profundidad de sus palabras, la crudeza de sus silencios y la autenticidad que pocos habían visto antes en él. Durante la conversación, el periodista, visiblemente nervioso, le preguntó lo que miles de fans querían saber: Engin, detrás de tantos personajes memorables, ¿quién eres tú realmente? Y ahí, en ese instante suspendido en el aire, algo en su mirada cambió. No fue una respuesta inmediata. Fue una pausa, un gesto leve, y luego, con una voz apenas quebrada, dijo: soy un hombre que ha aprendido a vivir con la soledad, y que a veces actúa para no sentirla. Esa frase sacudió a todos. Las redes sociales estallaron. ¿Qué significaba? ¿Estaba hablando de su vida sentimental? ¿De una tristeza arrastrada por años? ¿O de una parte de su identidad que nunca se atrevió a mostrar? En otro momento de la entrevista, Engin se refirió a la presión de ser una figura pública. A veces, la fama te convierte en una jaula con paredes invisibles. Te aplauden por ser quien no eres, y te castigan por mostrar lo que realmente sientes. Estas palabras avivaron rumores antiguos que parecían dormidos, especialmente aquellos que hablaban de su orientación sexual, un tema sobre el cual Engin siempre se negó a responder.
Algunos interpretaron sus declaraciones como una confesión velada. Otros lo vieron como un grito silencioso de libertad. También habló del amor, de forma críptica pero conmovedora: he amado en secreto. He amado en silencio. Porque no todo lo que se ama puede gritarse al mundo. Las especulaciones se dispararon. ¿Se refería a una relación pasada con alguna actriz famosa? ¿O a un romance prohibido por las normas no escritas de la industria? Algunos fanáticos apuntaron a una compañera de set, otros, más arriesgados, comenzaron a sugerir nombres masculinos del medio con quienes habría compartido más que una amistad. Pero si hubo un momento que marcó un antes y un después, fue cuando le preguntaron si alguna vez pensó en alejarse de todo. Eun-jin, sin rodeos, confesó: sí. Hubo un día en el que llegué al set y supe que ya no quería estar ahí. No por el personaje, ni por el guión. Era yo. Me estaba perdiendo. Y nadie se daba cuenta. Silencio. Respiración contenida. Y una lágrima que no cayó, pero que todos vieron. La entrevista terminó sin grandes declaraciones rimbombantes, pero con algo mucho más poderoso: la humanidad de un hombre que había vivido años detrás de máscaras y que por fin se atrevía a mostrarse vulnerable. Desde ese día, Eun-jin Akyurek no volvió a ser el mismo. Ni para él. Ni para sus seguidores. Fue el inicio de una nueva etapa, más introspectiva, más selectiva y, según algunos, más solitaria. Una etapa en la que el actor dejó entrever que su vida, como sus personajes, también está llena de conflictos no resueltos, amores imposibles y silencios que gritan. Dicen que en el mundo del espectáculo no hay éxito sin sombras. Y en el caso de Eun-jin Akyurek, esas sombras han sido tan intrigantes como su propio silencio. Aunque se ha esforzado durante años en mantener una imagen limpia, reservada y casi intocable, las polémicas y controversias han tocado a su puerta más de una vez, y algunas con fuerza devastadora. Durante el rodaje de Cara para Ask, surgieron los primeros rumores serios. Varios medios afirmaban que Eun-jin tenía roces constantes con parte del equipo de producción. Algunos decían que era perfeccionista al extremo. Otros, que exigía grabar escenas clave en completo silencio y con el set despejado. Incluso se dijo que pidió reescribir partes del guión para adaptarlo a su visión emocional del personaje. ¿Era un artista comprometido con su arte, o una estrella que comenzaba a creerse más grande que el proyecto? Un periodista del medio turco Haberler afirmó en su momento: Eun-jin no grita, no insulta. Pero su silencio pesa más que un portazo. Cuando no está de acuerdo, lo sabes, sin que diga una sola palabra. Pero lo más polémico no vino de su trabajo, sino de su vida fuera de cámaras. Desde hace años, se rumorea que Eun-jin mantuvo una relación secreta con una reconocida figura del mundo artístico, posiblemente un actor con el que compartió set en sus inicios. Aunque nunca se ha confirmado públicamente, algunos portales filtraron fotos borrosas de ambos compartiendo vacaciones en lugares alejados del ojo mediático. Aquellas imágenes desaparecieron misteriosamente a las pocas horas y el tema quedó enterrado. ¿Hubo censura? ¿Presión por parte de agencias o canales de televisión para proteger su imagen? Una fuente anónima que trabajó en la industria afirmó: Eun-jin no solo protegía su vida personal, había personas poderosas asegurándose de que ciertas cosas no se supieran. Su contrato incluía cláusulas específicas sobre su privacidad. Esto dio pie a especulaciones sobre su orientación sexual, tema que Eun-jin jamás abordó directamente. Su negativa constante a hablar sobre su vida amorosa alimentó aún más las teorías. Mientras algunos aplaudían su derecho a la intimidad, otros lo acusaban de esconder algo que podría inspirar a miles si se dijera abiertamente. En 2018, Eun-jin estuvo casi un año sin protagonizar ningún proyecto, algo extraño para una figura de su calibre. Las teorías no tardaron en llegar. Algunos hablaron de desacuerdos con grandes productoras, especialmente por su negativa a participar en ciertas campañas publicitarias que consideraba vacías y superficiales. Otros mencionaron que había rechazado papeles con contenido político o religioso, lo que habría generado tensiones con patrocinadores influyentes. Una teoría aún más polémica sostiene que Eun-jin habría sido vetado momentáneamente por defender a un colega actor acusado injustamente en redes sociales.
De ser cierto, esto demostraría su lealtad y compromiso con la justicia, pero también la fragilidad del equilibrio entre la fama y las reglas del poder en la industria. En varias ocasiones, la prensa sensacionalista turca ha intentado provocar a Engin. Han inventado rupturas, depresiones y hasta supuestas enfermedades. Y sin embargo, él siempre ha respondido con elegancia, con silencio. Pero incluso eso ha sido criticado. Algunos lo acusan de frialdad, de alejarse del público, de ser un enigma innecesario. Para muchos, eso lo convierte en aún más fascinante. Para otros, en alguien difícil de querer. Engin Akyurek nunca ha tenido un escándalo público de gritos, peleas o adicciones. Pero sus polémicas han sido más sutiles, más silenciosas, y por eso, aún más inquietantes. En un mundo donde todos gritan por atención, Engin se mantiene en las sombras, y en esa oscuridad es donde nacen las especulaciones más intensas. Engin Akyurek ha sido, desde el inicio de su carrera, un maestro del silencio. En un mundo donde muchos lo cuentan todo para ganar atención, él eligió el camino contrario, el de la reserva, el de lo no dicho, el de las miradas que dicen más que las palabras. Pero hay momentos en los que, incluso el más hermético, deja escapar fragmentos de su verdad. Y son esos fragmentos los que revelan las confesiones más íntimas del actor que ha enamorado a millones, y que ha cargado con un peso invisible ante los ojos del mundo. Durante una entrevista que pasó casi desapercibida, Engin pronunció una frase que, si se analiza con atención, abre una ventana a su mundo interior: hay días en los que temo ser yo mismo. Porque no sé si eso es lo que el mundo espera. Estas palabras, casi susurradas, despertaron infinidad de interpretaciones. ¿Temía mostrar su vulnerabilidad? ¿O hablaba de algo más profundo, más íntimo, una parte de su identidad que ha tenido que reprimir por años? Muchos fans interpretaron esta frase como un grito silencioso. Algunos creyeron que se refería al agotamiento emocional de vivir detrás de personajes, pero otros, más atrevidos, insinuaron que podría tratarse de una confesión oculta sobre su verdadera orientación sexual. O sobre una historia de amor que jamás pudo vivir en libertad. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando, en un foro literario, donde fue invitado por sus escritos, Engin respondió a la pregunta: ¿qué es el amor para ti? Su respuesta, lejos de la típica frase de actor de novelas románticas, dejó al público en un silencio denso. Para mí, el amor ha sido siempre algo lejano, como un lugar al que no me permiten entrar, aunque esté a la vista. ¿Una metáfora? ¿Una confesión emocional? ¿O ambas cosas? Algunos especulan que Engin vivió una relación profunda, secreta y posiblemente imposible. Una relación que habría terminado por la presión externa. Los rumores más persistentes apuntan a una actriz con la que compartió más de un set, pero también hay quienes afirman que su gran amor nunca fue una mujer. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que sus ojos, cada vez que habla del amor, se llenan de melancolía. Una tristeza suave, silenciosa, pero constante. Como la de alguien que ha amado en la oscuridad y que aún guarda el recuerdo como un secreto precioso y doloroso. Un periodista turco de renombre, cuyo nombre no revelaremos, aseguró haber grabado una entrevista con Engin hace más de 5 años. En ella, Engin habría hablado abiertamente sobre la dificultad de amar en una industria donde todo se juzga, donde cada gesto se interpreta, donde cada cercanía se transforma en titular. Según esa fuente, Engin habría dicho: he amado profundamente, pero nunca he podido caminar con esa persona de la mano en público. La entrevista, curiosamente, nunca vio la luz. El canal que la grabó alegó problemas técnicos y desacuerdo editorial. Desde entonces, ha habido teorías de que fue censurada por contener declaraciones demasiado personales o controvertidas. ¿Qué dijo exactamente Engin aquella vez? ¿A quién amó? ¿Y por qué alguien no quiso que el mundo lo supiera? Esta es, quizás, la confesión más desgarradora que ha dejado escapar. Una frase que condensa años de represión emocional, de silencio impuesto o autoimpuesto, de lucha interna. Engin Akyurek no teme a la soledad, ni a la caída. Teme a la invisibilidad de su verdad. Y es en esas confesiones íntimas, dichas a medias, camufladas en metáforas, escondidas en sus libros, o filtradas por terceros,
donde descubrimos que el hombre detrás del galán, del actor serio y perfecto, es un ser humano sensible, herido y profundamente real. Hablar de la vida personal de Engin Akyurek es como intentar descifrar un poema que ha sido escrito con tinta invisible. A lo largo de los años, el actor ha protegido su intimidad con una férrea determinación, como si supiera que cualquier pequeño descuido podría derrumbar el delicado equilibrio que ha construido entre su figura pública y su verdadero yo. Engin ha sido considerado durante años uno de los hombres más deseados de Turquía. Su mirada profunda, su voz pausada, su actitud misteriosa y su inteligencia emocional han hecho que millones de seguidores lo vean como el candidato perfecto para el amor eterno. Y sin embargo, nunca ha sido visto públicamente con una pareja estable. A diferencia de muchos de sus colegas, que exhiben orgullosos sus relaciones en redes o en eventos, Engin ha optado por el silencio, por el misterio, por dejar que los rumores hablen por él. ¿Pero qué se esconde detrás de ese hermetismo? Algunos aseguran que su personalidad introspectiva y reservada lo ha alejado de los vínculos románticos convencionales. Otros sostienen que ha amado, sí, pero en secreto, y que esas historias no podían ver la luz. Uno de los rumores más insistentes en los últimos años gira en torno a la posibilidad de que Engin Akyurek se haya casado en secreto. Las redes sociales se incendiaron cuando, durante una entrevista en el extranjero, un periodista le preguntó casualmente si era casado, y él simplemente sonrió y desvió la mirada. No dijo sí. No dijo no. Solo guardó silencio. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Desde entonces, las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraron que se habría casado con una mujer fuera del medio artístico, en una ceremonia íntima, alejada de cámaras y reflectores. Otros afirman que, si existe ese matrimonio, es un acuerdo discreto, casi simbólico, que protege a ambas partes. Pero también están las voces que niegan rotundamente esa posibilidad. Según personas cercanas a su entorno profesional, Engin ha vivido durante años solo, con una rutina solitaria, casi monástica, enfocada exclusivamente en su trabajo, su escritura y sus momentos de retiro. Uno de los romances más mencionados por la prensa fue el supuesto vínculo entre Engin y Tuba Büyüküstün, su compañera en Cara para Aşk. La química entre ambos traspasó la pantalla, y más de un periodista aseguró haberlos visto compartir momentos íntimos fuera del set. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Tuba siempre lo negó, y Engin, fiel a su estilo, simplemente nunca habló. Otro nombre que ha sonado con fuerza es el de una guionista, con la que Engin habría compartido largas noches de trabajo creativo y conversaciones profundas. Las fuentes aseguran que el vínculo era evidente, pero que ambos decidieron mantenerlo en la sombra, lejos de todo juicio externo. Pero más allá de los nombres, hay un patrón que se repite: cada vez que Engin es vinculado sentimentalmente con alguien, el tiempo se encarga de diluir el rumor sin dejar huella. Algunos especialistas en lenguaje no verbal han analizado entrevistas y comportamientos de Engin a lo largo de los años, y han llegado a una conclusión inquietante. Detrás de su distancia emocional podría haber una herida profunda, quizás una decepción amorosa del pasado que lo marcó para siempre. Hay quienes creen que Engin se enamoró profundamente en sus años de juventud, pero que esa historia no pudo prosperar por presiones externas, diferencias de estilo de vida o incluso por razones sociales que aún hoy son tabú en Turquía. ¿Es por eso que ha blindado su corazón? ¿Es por eso que escribe sobre el amor como un lugar que se observa desde la distancia, pero nunca se habita del todo? En una ocasión, Engin fue consultado sobre la idea de formar una familia. Su respuesta, aunque suave, dejó entrever mucho más de lo que parecía: no sé si estoy hecho para lo que el mundo llama vida normal. Pero eso no significa que no ame. Una frase que deja abierta la posibilidad de que Engin haya renunciado al matrimonio convencional, no por falta de amor, sino por convicción, por dolor o por algo que aún no se atreve a nombrar. Después de más de una década de éxitos que consolidaron su nombre como uno de los más prestigiosos del cine y la televisión turca, Engin Akyurek se encontró en un momento crítico de su carrera: la necesidad de evolucionar. A pesar del cariño del público, del reconocimiento de la crítica y del respeto ganado entre sus colegas, algo dentro de él exigía un cambio. Un salto al vacío. Una nueva piel.
¿Qué pasa cuando un actor ya lo ha logrado todo en su país, pero siente que aún no ha empezado verdaderamente a contar su historia? Esta fue la pregunta que comenzó a rondar la mente de Engin en los últimos años. Y la respuesta, aunque arriesgada, fue clara: arriesgarse a lo desconocido. Así comenzaron a llegar ofertas que rompían con su zona de confort. Desde proyectos internacionales hasta papeles completamente distintos a los que había interpretado en el pasado, el actor empezó a abrir las puertas a producciones que no solo exigían su talento actoral, sino también su capacidad de reinvención emocional y física. Una de esas propuestas fue Fuga, una producción original de Disney y Turquía, donde Engin no solo asumió el papel protagónico, sino que también participó como guionista. Fue una decisión audaz. En un mundo donde muchos actores temen perder popularidad por alejarse de los dramas románticos convencionales, Engin apostó por una historia oscura, intensa, con fuertes tintes políticos y sociales. Y esa valentía no pasó desapercibida. Fue más que una serie. Fue una declaración de principios. Mostró a un Engin más maduro, más comprometido con el arte, más dispuesto a incomodar. Muchos lo aplaudieron. Otros, sin embargo, lo criticaron por alejarse de su imagen romántica que tanto enamoró al público. Pero para él, era necesario romper con la imagen idealizada. Había que dejar atrás la piel de galán y mostrar al hombre real, al narrador profundo, al actor íntegro. En medio de este proceso de transformación, comenzaron a surgir rumores: ¿estaba Engin planeando mudarse a Europa? ¿Había recibido ofertas para trabajar en Hollywood? ¿Se encontraba atravesando una etapa de crisis creativa o simplemente estaba buscando un nuevo propósito? Lo cierto es que detrás de esa calma que proyecta, se escondía una lucha interna feroz. Fuentes cercanas aseguran que Engin pasó por momentos de mucha presión emocional durante las filmaciones, especialmente en proyectos donde también tenía responsabilidad como productor o escritor. ¿Cómo equilibrar la perfección artística con las expectativas del público? ¿Cómo mantenerse fiel a uno mismo en una industria que a menudo exige máscaras? Y aún así, no se detuvo. También se le ha vinculado recientemente a películas de autor y proyectos sociales que aún no han sido anunciados oficialmente. Incluso hay quienes aseguran que está trabajando en un libro donde relatará, de forma velada, algunas experiencias íntimas sobre el lado oscuro de la fama y las decisiones que casi lo llevaron a renunciar a todo. Mientras tanto, el actor sigue manteniendo el misterio. Con pocas publicaciones en redes, entrevistas contadas y una vida privada que sigue siendo impenetrable, Engin Akyurek continúa desafiando las reglas del juego. En un mundo saturado de exposición y vanidad, él prefiere el silencio. Un silencio que habla, que duele, que transforma. Este capítulo es, sin duda, una etapa de reconstrucción para Engin. Una etapa que no solo redefine su carrera, sino que también marca el inicio de una nueva identidad artística. Una donde la fama no es el objetivo, sino una consecuencia. Una donde el verdadero desafío no es actuar, sino ser. Hoy, Engin Akyurek ya no es aquel joven tímido de Ankara ni el actor emergente que sorprendía a todos con su intensidad interpretativa. Ahora es un nombre consolidado, una figura de culto en Turquía y en muchos países del mundo donde sus novelas y películas siguen cosechando admiradores. Sin embargo, detrás de esa imagen firme, elegante y madura, muchos aseguran que algo ha cambiado. Tras más de 2 décadas en la industria, Engin ha optado por un camino inusual en comparación con muchas celebridades, el del silencio. Poco se sabe de su vida íntima, raras veces da entrevistas y sus redes sociales, aunque activas, están lejos de mostrar al hombre detrás del artista. Esto ha generado una ola constante de rumores. Algunos afirman que está atravesando una transformación personal profunda, otros creen que una decepción amorosa, o incluso una traición profesional, lo llevó a aislarse. ¿Está cansado de la fama? ¿O simplemente ha descubierto que la paz está lejos de los reflectores? En los últimos años, Engin ha preferido elegir con pinzas los proyectos en los que participa. Ya no acepta cualquier papel, ya no busca simplemente estar en pantalla. Ahora necesita sentirse conectado con lo que interpreta. Su actuación en Escape fue prueba de eso,
un personaje complejo, introspectivo, que parecía reflejar muchas de sus emociones reales. ¿Acaso estaba hablando a través de ese papel? En el ámbito personal, se ha dicho que Eun-Jin mantiene una relación sentimental secreta con una figura no mediática, pero estas afirmaciones nunca han sido confirmadas. De hecho, su soltería permanente ha alimentado otro tipo de especulaciones más atrevidas, incluyendo aquellas relacionadas con su orientación sexual, algo que el actor nunca ha abordado directamente, y que ha preferido mantener fuera del foco mediático. Su círculo íntimo es hermético. Quienes lo conocen aseguran que, fuera de cámaras, Eun-Jin es aún más reservado, incluso misterioso. Más allá de los rumores, lo cierto es que Eun-Jin sigue cultivando una imagen coherente, discreta, elegante y profundamente comprometida con el arte. No ha intentado escalar a Hollywood ni ha caído en las tentaciones de la sobreexposición. Prefiere los caminos largos, los desafíos emocionales, las historias con alma. Sin embargo, en el año 2025 surgieron noticias preocupantes. Eun-Jin habría cancelado de forma repentina su participación en un importante proyecto internacional. Se habló de un problema de salud, aunque su equipo no dio detalles. Otros mencionaron que se encontraba emocionalmente agotado y necesitaba tiempo para sí mismo. ¿Será esta la antesala de un retiro? ¿O solo una pausa necesaria en una carrera intensa? Lo que sí es seguro es que el actor sigue siendo un símbolo de autenticidad. Un hombre que, aún en medio del ruido de la fama, ha logrado conservar un aura de misterio que lo hace aún más fascinante. Mientras sus seguidores esperan su regreso triunfal a la pantalla grande o a una nueva serie inolvidable, Eun-Jin Akyurek continúa caminando en silencio, como siempre lo hizo. Pero ese silencio, como su mirada profunda, está lleno de historias que aún no han sido contadas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje por la vida, el arte y los silencios de Eun-Jin Akyurek, un actor que ha conquistado corazones no solo con su talento, sino también con su autenticidad y profundidad emocional. Un hombre que eligió el camino menos transitado, el del misterio, la introspección y la coherencia personal en un mundo donde todo parece artificial. Mientras otros buscan reflectores, Eun-Jin busca sentido. Mientras muchos gritan para ser escuchados, él guarda silencio, y aún así, su eco resuena más fuerte que nunca. Quizás por eso lo amamos. Porque detrás de cada personaje que interpreta, hay una verdad cruda, una emoción real, una herida no cicatrizada, y quizás también, una parte de él mismo que todavía no está lista para mostrarse del todo. Y ahora te pregunto a ti. ¿Qué crees que hay detrás de ese silencio? ¿Está Eun-Jin Akyurek preparando su mayor papel hasta ahora, o simplemente ha elegido vivir lejos del ruido? ¿Tú también sentiste que en cada actuación suya había algo más profundo, algo que no se dice pero se siente? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si te apasionan estas historias de vida, si te gusta mirar más allá de la fama, si quieres seguir explorando el lado oculto de tus artistas favoritos, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Dale like si esta historia tocó algo en ti, aunque sea en silencio, como Eun-Jin. Porque aquí no solo contamos biografías. Contamos verdades que duelen, que sanan y que transforman. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos muy pronto, con más historias ocultas, confesiones inesperadas y el alma al desnudo de quienes admiramos. Hasta el próximo capítulo. Y recuerda, lo más valiente no siempre es hablar fuerte, a veces, es simplemente ser fiel a uno mismo.